Saludo aquí a los que se van sumando. Bueno, ayer preguntaba por, por una misma historia de Instagram qué temas se les ocurría que podría compartir. Yo tengo ganas de empezar a hacer estos en vivo así sobre temas en torno a la fe. Y varios de ustedes mencionaban que, bueno, justamente el tema de las razas, el tema del racismo, el tema de la discriminación. Entonces salió la opción, ahí tomé la opción de que pudiéramos hablar sobre racismo y, y fe, cómo abordarlo, cómo plantarnos frente a este tema desde una postura creyente. Quería comenzar tomando las palabras del obispo Gómez, el obispo de Los Ángeles, California, eh, que hacía eco de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que sabemos que fue, partamos por el hecho, quizás alguno de ustedes no ha visto, no se ha informado de lo que ocurrió, quizás no es necesario ver el video porque realmente es bien, bien crudo, pero bueno, el hecho fue que detuvieron en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, hace un tiempo atrás a una persona afroamericana, un ciudadano estadounidense, acusado, si no me equivoco, de haber pagado con un billete falso, algo así era. Ahí, pucha, habría que buscar mejor. Pero era una acusación bastante, eh, o sea, acotada. No lo estaban persiguiendo por un crimen in situ, por un hecho de violencia ahí mismo, sino que al parecer lo perseguían por esta realidad. No tengo del todo claro, habría que verificarlo. El punto es que las imágenes muestran cómo lo toman prisionero, son al menos tres policías, uno está de pie, uno está detrás de un vehículo y el que tiene el primer plano, el protagonismo, es este policía que le pone la pierna sobre el cuello. Entiendo que era una técnica que usaban como para no sé cuál es la palabra, el tecnicismo que se usa, como para reducir, probablemente, reducir a alguien que representa un peligro y lo tenían así. Pero uno ve la imagen y resulta del todo claro de que George Floyd no representaba un peligro para estos policías que estaban con armas y eran 3 contra 1, al menos tres, si no me equivoco había alguien más. Y resulta que ante la cámara de los que estaban ahí, porque era pleno día, lo están filmando y este pobre hombre decía, por favor, no puedo respirar, no puedo respirar. Es realmente conmovedor. Y bueno, resulta que está ahí un rato y yo no vi el video más, no sé si duraba más, pero el punto es que este hombre falleció ahí. Eh, Ha habido discusión ahora porque una primera autopsia entiendo que dijo que la muerte no habría sido por asfixia, sino por alguna enfermedad asociada, que como que hubiera coincidido. Se realizó otra autopsia en que podría ser, de hecho desmentía lo anterior, decía que había sido justamente por asfixia. Más allá de esa razón, que a mí me da la impresión de que no hay por dónde que haya sido otra enfermedad, que era la asfixia lo que lo mató a este pobre hombre, independiente de eso, la brutalidad del actuar policial en ese momento y del, si no asesinato, del intento de homicidio, porque ya no era como que escapaba a los márgenes de lo que resultaba una detención así como proporcional. eh, bueno, desencadenó una protesta muy grande en Estados Unidos y de vuelta, como son estas cosas, los seres humanos, yo siempre pienso, somos tan reactivos, como que tiene que ocurrir una especie de tragedia para que podamos instalar los temas, para que podamos como reflexionarlos, concientizarnos. Siempre pienso en la ley Emilia, o sea, tiene que haber alguien que en estado de ebriedad choque a un auto en el cual iba una guaguita y el drama que eso significa que haya muerto esta guaguita, que saquemos una ley. Y bueno, así funcionamos con rostros, con personas, con situaciones concretas, encarnadas, que nos movilizan y nos invitan a reflexionar y buscar nuevas maneras. Bueno, y en Estados Unidos entonces ha habido una serie de manifestaciones, sobre todo de la comunidad afroamericana, de la comunidad negra, de, la, de, bueno, de personas de raza negra, pero también de tantas personas que han ido haciendo propia el dolor y la angustia. Tengo aquí la declaración
como decía, del obispo González, me fui por las ramas, que es el obispo titular de la diócesis de Los Ángeles, California, que es una de las diócesis con más católicos de todo Estados Unidos. Y quizás leer un par de las frases que él dice, como para tener el contexto de la iglesia reaccionando allá frente a esta situación. Dice, el asesinato de George Floyd fue despiadado y brutal. Un pecado que clama al cielo por justicia. ¿Cómo es posible que en América la vida de un hombre negro le haya sido quitada al mismo instante, en el mismo momento en que no escuchaban sus llamados por ayuda y que su asesinato era grabado mientras ocurría? ¿Cómo es posible? Y el obispo ahí de California continúa, dice, comparto la indignación de la comunidad negra y de todos los que en Minneapolis, en Los Ángeles y a través de todo el país protestan. Es lo primero, es la primera reacción que uno puede tener frente a algo de esta naturaleza, ¿cierto? O sea, la indignación y la rabia que uno siente de ver cómo una vida fue quitada y truncada de esa manera así tan despiadada en un momento. El Papa Francisco, creo que fue en la mañana o ayer en la mañana, ahora con las redes, ven así como estamos aquí conversando nosotros, es de loco, al Papa lo tenemos todos los días, lo escucho predicar. El Papa decía, no podemos tolerar ni cerrar los ojos a cualquier tipo de racismo o exclusión y a la vez pretender defender la sacralidad de toda vida humana. Paréntesis, es lo que muchas veces a la iglesia nos critican, que ustedes defienden la vida, el que está por nacer, pero les da lo mismo el que está ahí. A mí me duele esa crítica. Yo defiendo, pero con todas las fuerzas, la vida del que está por nacer. Creo que es un acto atroz el aborto. Pero bueno, con la misma que esa crítica, a mí no desmerece en absoluto la defensa por la vida y contra el aborto, sino que me invita a poder con más ganas y también comprometerme con las personas hoy, con la pobreza, con la discriminación, en fin. Bueno, entonces el Papa decía, no podemos tolerar ningún tipo de racismo, de exclusión, y a la vez pretender defender la sacralidad de toda vida humana. ¿Ya? Dice, rezo por George Floyd, rezo por su familia, por su gente, y al mismo tiempo por todos los que han perdido la vida por causa del pecado del racismo. Ya quizás esta es una primera gran... es evidente, ¿no? O sea, no vale la pena insistirlo, pero el racismo es un pecado. Ser racista es cometer un pecado. Cuando uno tiene y se comporta de acuerdo a principios racistas, bueno, efectivamente estás ofendiendo a Dios con eso, que es una de las definiciones que a mí más sentido me hace del pecado. Yo compartí ahí en el Instagram hace un ratito, en una de las historias, cuando se me vino así a la mente ver las protestas en Estados Unidos. No quiero entrar en todo el tema de la protesta violenta, que como decía el Papa aquí en la Araucanía, la violencia convierte en mentirosa hasta la más justa de las causas. O sea, que haya manifestación siempre, pero que sea pacífica, si no se desdice a sí mismo. Bueno, eso sería irnos por las ramas, pero cuando veía toda la conmoción que esto ha generado, a mí se me vino inmediatamente a la mente, al corazón, la frase de San Pablo con los Gálatas, la frase en que él dice, bueno, está reflexionando sobre su ser judío, ¿ya? Sobre su ser él judío, pero liberado por Cristo. Y él decía, bueno, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, para Pablo, el vínculo a Cristo que tiene la humanidad entera es tan fuerte, es tan grande, que ya no hay más diferencias, que ya no hay más... O sea, todo lo que pueda hacer a primera vista, todo lo que pueda hacernos diferentes, que hay, o sea,
Es el lenguaje, ¿no? Hay matices, hay equilibrio. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes. Eh, sí, hombres y mujeres son diferentes. Eh, en fin, no sé, uno que le gusta el fútbol y uno que le gusta, no sé, la natación. Hay diferencias. Pero en última instancia, cuando uno va a lo más profundo del ser humano, a la esencia misma, somos todos uno en Cristo Jesús. Esa es la frase que se me venía y San Pablo insiste en esto mucho. Para San Pablo una de las grandes realidades de su teología es la del cuerpo de Cristo y él habla del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Una de las cartas de Pablo en 1 Corintios 13 es tan categórica sobre, o sea, es de las más antiguas sobre la Eucaristía, ¿cierto? Él hace eco del cuerpo de Cristo ahí con mucho énfasis. Pero también para Pablo, ser el cuerpo de Cristo tenía una consistencia como semejante a la del cuerpo eucarístico, era el cuerpo de Cristo que formábamos todos los cristianos, todos los bautizados, y que forma toda la iglesia, y en un sentido más amplio es, es el cuerpo que forma la humanidad, porque de alguna manera toda la humanidad está referida en términos ya más así existencial y trascendente, está referida a Jesús. Entonces, para Pablo también decía, bueno, así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero una sola cabeza, nosotros todos, los seres humanos, formamos ese cuerpo de Cristo en una única cabeza que es el Señor. También con raíces bíblicas, para abordar este tema del racismo con algo que desde nuestra fe lo hace inmediatamente incompatible, que es nuestra absoluta igualdad a los ojos de Dios. Absoluta y radical igualdad a los ojos de Dios. Guardando siempre que somos distintos, pero en el sentido más profundo somos todos hijos y hermanos en un mismo Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. No creó imagen y semejanza primero a los blancos, después a los negros, después a los orientales, después a los nativos americanos. La verdad teológica revelada en el Génesis es que el ser humano en su totalidad es creado a imagen y semejanza del Señor. Me gusta meterme a mí en temas complicados y cuando pensé en esto inmediatamente pensé en la esclavitud eh, como una de las violencias más grandes que se han ejercido entre los seres humanos y que ha estado muy teñido por el componente racial. Uno escucha esclavitud acá y se imagina inmediatamente a un negro esclavo. Pero sabemos que la esclavitud es un fenómeno que ha estado en la historia de la humanidad muy presente. De hecho, en África, incluso antes de la llegada del blanco colonizador, dentro de los mismos reinos africanos tenían la práctica de la esclavitud existía. Bueno, y yo siempre he tenido la impresión de que la iglesia ha estado muy del lado de los derechos humanos así comprendidos como transversalmente, como en un sentido así más profundo a lo largo de la historia, pero claramente la iglesia no era una especie de sujeto iluminado atemporal que era capaz de tener la conciencia y la mentalidad de hoy en el siglo III, en el siglo IV, porque la iglesia también era una iglesia encarnada con un desarrollo humano que se iba dando ahí mismo. Eh, Hay una manera de expresarlo que yo le encontré bien interesante esto. Decía, claro, lo dice José María Casado. Googleé un ratito, insisto, algunas de estas cosas para poder tener algo sobre lo que agarrarme para compartir. Él decía, claro, el cristianismo al entrar en contacto con una sociedad preexistente, sin duda critica y repudia algunos aspectos que ve como incompatibles con la fe, ¿ya? Pero también adopta, asimila o no se o deja subsistente o no se involucra con algunas prácticas, costumbres o valores que sin duda que no iban en la línea de lo que el cristianismo, por decir así, llevaba. ¿Cómo entenderlo? A ver, yo diría que al parecer en el desarrollo del cristianismo
los que se convertían a la fe, a la iglesia, en primer lugar estaban preocupados por que se viviera como la integridad de la fe dentro de la iglesia. Todavía no se animaban a tener como una pretensión de universalidad y de que los valores cristianos como que entraran en juego en la esfera pública. Pero con el correr del tiempo y en la medida que el cristianismo va llegando, por decir, al poder, que van habiendo gobernantes que son cristianos, entonces la iglesia empieza efectivamente a tener una voz crítica frente a prácticas que consideraba contrarias al Evangelio. Y justamente en relación a la práctica de la esclavitud y especialmente el sistema esclavista de los siglos XVI y XIX, que se da en torno a la colonización de África, los viajes a América y toda la trata de esclavos, sí, la iglesia tuvo una voz ahí en que fueron presionando a los gobernantes para que no hubiera, para que tuvieran un trato digno, para que esto de alguna manera no se evangelizara, no se dijera que era algo que realmente no, esto es lo que dice Jesús, esto va, la iglesia no tiene ningún problema. No, al contrario, se levantaba una voz y de hecho hay una serie de concilios en que la iglesia va poniendo como hincapié y diciendo que la esclavitud es algo que no está de acuerdo con la fe cristiana. En el año, por aquí anoté en mis apuntes, eh, por ejemplo, cuando se hizo muy crítico, ¿cierto?, todo esto del sistema esclavista, por lo que mencionaba recién, la época de la colonia y de la trata de esclavos entre África y América, eh, el Papa, por ejemplo, Eugenio IV, a fines del siglo XV, 1435, o sea, en torno al descubrimiento de América, mandó a liberar a todos los esclavos en Canarias por considerarlo una práctica inhumana. Paulo III en 1537 recordó que a los cristianos que todos los indios son libres por naturaleza. Uno dice, oye, esta cuestión es, o sea, más vale que lo son y es evidente, pero bueno, en esos tiempos en que el poder político estaba tan inmiscuido con el poder, con la iglesia, era importante recordarlo. Eh, Frailes en esos años también declaraban como ilícito. En fin, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces hay mucha, la llamada leyendas negras, así de que esto daría para otro tema, pero de que la evangelización de América fue totalmente, eh, en fin, que el cristianismo llegó y pasó por encima toda la cultura que había y que siempre consideró a los indios como seres sin alma. Eso no es así, es cuestión de profundizar un poco o de ver, por poner un caso que es preclaro, la evangelización de los jesuitas en Paraguay, las reducciones jesuíticas, cómo hay una inculturación muy bonita en que se tomaba y se valoraba la vida indígena, por decir así. ¿A dónde voy con esto y qué tiene que ver con el tema del racismo así que estamos conversando hoy día? Que muchas veces a la iglesia se le cuelgan chapas de haber estado a favor de la esclavitud, que como lo compartía recién, no hay ninguna razón para afirmar eso de esa manera. De hecho, al contrario, hay una evolución histórica en la cual la iglesia siempre tuvo un rol más bien protagónico en criticarla y en luchar en contra. Vayamos a Martin Luther King, ¿cierto? Sueño, I have a dream, ¿cierto? Ese discurso famoso que bueno, fue ya en una época álgida, por decir así, en que el racismo, ya no era la esclavitud, era el racismo en Estados Unidos, la segregación profunda que vivían. eh, Tengo un sueño de tantas cosas y una de esas era que mis 4 niños algún día puedan ser juzgados no por el color de su piel, sino por su carácter, por su forma de ser. Bueno, Martin Luther King era protestante, cristiano, y él decía que toda su fuerza de lucha la sacó de su fe en Jesús. Nelson Mandela, cuando luchó contra el apartheid en Sudáfrica, ¿cierto? También un hombre que, si bien no era tan militante, pero su pensamiento y sus raíces estaban ancladas también en el Evangelio.
Bueno, esto era un poco un contexto y quizás ahora así para ir cerrando, no sé, lo que quiere ser esta reflexión mía o exposición, eh, algo que tenga que ver y después ver si es que alguien de acá se anima a hacer alguna pregunta, de repente alguien incluso quiere compartir pantalla un ratito, no sé, una reflexión sobre el racismo en nuestro propio país, en nuestras propias tierras y sobre otras formas de discriminación que se dan. Porque bueno, en Estados Unidos tiene una todo el tema racial a nosotros nos cuesta imaginarnos lo que significa allá. O sea, los años en que había baños para blancos y negros, en que en la micro se subían los negros, tenían que estar de pie y dejarle siempre el asiento a un blanco. Todo lo que significó el Ku Klux Klan, la discriminación de hoteles para blancos y posilgas de hoteles para negros. En fin, fue una historia donde había una modernidad ya instalada y que ahí se diera un racismo de esa magnitud, eso todavía está muy profundamente, eh, como el dolor de eso está muy profundamente anclada en el alma del estadounidense y por eso que estas situaciones, como la de hoy, despiertan con tanta rabia la indignación de decir hasta cuándo vamos a ver ciertos episodios de racismo que sacan a flote esas heridas tan grandes. Pero nosotros tenemos acá en Chile y en nuestra América, tenemos nuestros propios desafíos en el tema racial, que quizás hoy día toman el tinte más de migración, de migrantes, que ha sido lo que nos toca, y también una discriminación que si uno lo va ampliando, ya dejamos el tema racial propiamente tal, pero llegamos también a la discriminación que nos hace vernos y dividirnos por calificarnos tan estrechamente en grupos así de tú eres de acá, tú eres de allá, tú eres blanco, tú eres negro, tú piensas A, yo pienso B. Esa cuestión lamentablemente tan humana de tender, de poner barreras en vez de tender puentes entre los seres humanos. Algo de lo racial que yo decía acá en Chile, para mi gusto tiene el color de los migrantes. No quiero entrar tanto en la parte política, ¿cierto? En las repercusiones que tanto se discuten económicas, si quitan o no el trabajo, eh, si tenemos que estar a favor de todo tipo de inmigración. Yo he escuchado muchas discusiones, o sobre la migración legal, si el derecho a la movilidad, así lo creo yo, humana. Eh, no quiero entrar tanto en eso, sino entrar en lo que quizás sería como muy interesante para los católicos eh, profundizar en una discusión de ese nivel para poder tener una opinión relevante a nivel de construcción de políticas sociales. Pero sí quiero referirme a lo que nos puede tocar más en lo cotidiano nosotros y en lo que nos toca en el compartir. En Chile la migración tiene un color muy concreto que es el de Haití y el de Venezuela, podría decir. Desde antes venía con algo de peruanos, algo de colombianos también en el norte, bolivianos. Bueno, yo soy de Iquique, ahí siempre mucho contacto con Perú y Bolivia. Pero el fenómeno así quizás más, que más ha trascendido, o sea, que más se ha instalado en los últimos tiempos, ha sido el de nuestros hermanos de Haití y de Venezuela que han llegado. La pandemia ha sacado a la luz situaciones de hacinamiento que son dramáticas y que nos habla, a mí cada vez que veo eso, me abre una ventanita a lo que estos hermanos haitianos vivían probablemente en su propio país, a vivir en condiciones que son realmente marginales de vida, que son indignas, que nos tienen que confrontar. La pandemia ha sacado también a la luz, hemos visto a bolivianos acampando fuera de su consulado, venezolanos acampando porque esta situación, claro, nos hace querer estar cerca de nuestros, nos hace querer estar cerca de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Entonces, bueno, eh, que queda, ellos quieren volver y estar con sus familiares. Y el tema migratorio ha estado presente, y yo quisiera decir una postura así, al menos yo, Padre Gonzalo, desde mi fe
y mi rol también de pastor, primero que nada creo que los migrantes nos enriquecen mucho como nación y como personas en el contacto humano, en lo cotidiano. Y que creo que si hoy día está en cuestión está sobre la palestra, podríamos decir mundial, el tema del racismo a causa de trágico asesinato de George Floyd. Bueno, nosotros vengamos aquí a nuestro país y pensemos en la manera que tenemos de vernos unos a otros, porque el racismo y estas diferencias siempre parten de una actitud que es interior. ¿Cómo veo yo a ese haitiano o a ese hermano de Venezuela que está? Lo veo compitiendo conmigo, lo veo como alguien que tiene unas costumbres raras, quizás que tiene unas prácticas que no son las adecuadas, o yo soy capaz de escuchar, de compartir y dejar enriquecerme con lo que él tiene para dar. Que no se nos olvide nunca los principios que al comenzar esta conversación les compartía. O sea, eh, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Somos todos uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Capítulo 1 del Génesis. Desde ahí los cristianos tenemos que siempre mirar nuestras relaciones sociales. Entonces, ayudemos a que esto de George Floyd nos ayude a construir un Chile en el cual no empiece a surgir el racismo. En nuestro país yo tengo la impresión de que se daba mucho más una segregación cultural por origen socioeconómico. Amigos, tengo hartos amigos que son del extranjero, bueno, ahí mismo Manu, paraguayo, que estaba hace un ratito, pero siempre les llamaba la atención como en Chile nos dividimos tanto por los ricos, los pobres, el cuico, el flaite. Esa cuestión o sea, también pongamos ahí la frase de San Pablo, judíos ni esclavos, o sea, judíos ni griegos, esclavos ni libres, hombres, mujeres, ricos ni pobres, cuicos, flaites, de clase alta, de clase baja. Es cierto, hay diferencias, pero lo fundamental y la verdad más profunda es que lo que nos une es infinitamente superior, porque somos todos uno en Cristo Jesús. Entonces, invitarlo a que esta tragedia simbolizada en una persona, también en nuestro país están muriendo tantas personas a causa del COVID, hay ciertamente realidades que son más críticas por volumen de lo que ocurre, pero una tragedia que es un símbolo y que nos permite visibilizar algo y que nos permite hacernos cargo de nuestros propios desafíos aquí. ¿Cierto? El tema migrante, tratémoslos como hermanos, démosle la bienvenida. A mí me encanta y siento que le da un color tan bonito a nuestro país que hay diferentes culturas, que haya personas de raza negra, que haya hermanos centroamericanos. Nos enriquece, me encanta en la calle que haya otros olores, que haya arepas que se vendan. Es algo bonito y no le tengamos miedo a esa diferencia. Dejémonos complementar, que no sea como decía mi amigo el padre Enrique, antropólogo, a él sí lo podría haber invitado quizás para otra buena idea, hacer un vivo con él. Eh, Él hablaba de Todorov, un antropólogo que construía una teoría en torno al nosotros y los otros. Cómo los seres humanos siempre estamos en esa dinámica que en definitiva no es cristiana, porque lo más propio nuestro es tender a la unidad, ¿cierto? Así que animémonos que esto nos ayude, que nos haga reflexionar sobre nuestros hacer diferencia. Podríamos hablar, sí, de negros y blancos. En Chile, como decía recién, no tenemos el problema racial tan vivo porque no había personas de raza negra en nuestro país hasta hace muy poco. Era algo muy, muy, muy reducido. Pero ahora qué bonito es ver que sí hay y que le da un color literalmente más bonito, más variado a nuestra sociedad. Eh, que a ellos los podamos integrar, y ese es mi sueño, I have a dream, haciéndome cargo de ahí de las palabras de Martin Luther King. Ese es mi sueño, que la cultura y la sociedad que construyamos en 10, 20, 30 años más
que nuestros hermanos haitianos que vinieron para quedarse y para buscar su camino de felicidad y para realizarse como personas en nuestro país, que ellos puedan sentir que crecen en una patria que va a ser también su patria, en la cual no sufren discriminación racial. Porque, insisto, en Chile como que no éramos racistas, creíamos nosotros, porque la verdad que estoy simbolizando mucho quizás en la raza negra, pero bueno, es lo que está dando vuelta. Porque estaba como tan lejos de nosotros, pero ahora está acá. Y hagámonos conscientes de la riqueza y todo lo bueno que pueden traernos para que la sociedad que construyamos junto con ellos sea una y no vivencien nunca esta atrocidad de la discriminación. A ver, mira, aquí el Pancho dice algo no vamos a compartir. Yo creo que la discriminación parte de un estereotipo que tenemos de persona ideal. Porque a los europeos nada, mientras que a los chinos, haitianos sí. Es verdad. No sé por qué eso, Pancho, pero es como que está la cosa así del hombre blanco como si fuera, no sé si está asociado al poder que detentaban ellos, a que ellos normalmente, como somos fruto de países que crecieron en la colonia, incluso también los pueblos originarios que los vieron llegar a ellos y rápidamente se constituyeron los que manejaban el poder. Hay un fenómeno ahí, no creo que sea por una razón de color o de rasgos que uno evolutivamente decodifique como que te hable algo así instintivamente. Yo creo que no va por ahí, sino tiene que ver más con esas cosas de poder. Eh, Ahora, yo me imagino que la cuestión racial es de ida y vuelta. Yo no sé, yo creo que lo racial tiene más que ver con el miedo al que es diferente. Y porque le temo, lo discrimino y lo apunto y le cargo los males. Yo ahí iría Pancho, o sea, eh, parte del estereotipo de la persona ideal, sí, pero yo creo que es verdad, que hay un estereotipo así de cómo tendría que ser y creo que en el imaginario, lamentablemente, está esa cuestión como del blanco así. Pero creo que lo más profundo en el racismo y la discriminación tiene que ver con el miedo al que es diferente y que eso se empieza como a crisolar en ese diferente ahora ya no es diferente, sino que es malo porque es distinto a mí y por eso le hago la pelea, le hago la guerra. Ya, lo último iba a cerrar, a menos que surjan otros comentarios. El Papa Francisco decía algo en la carta que le escribió a los jóvenes, en el punto 75, 76 si no me equivoco, en la Christus Vivit, decía, la iglesia tiene que ser siempre una madre que es capaz de derramar lágrimas por las personas que sufren, especialmente por los marginados, por los discriminados. Y lo interpelaba a los jóvenes. Tú, pregúntate cuántas veces derramaste lágrimas por alguien que estaba atrapado en la droga, cuántas veces lloraste por ver una imagen de un niño sufriendo de hambre, y cuestiónate tu indiferencia. Y si no lo has hecho, pídele a Dios que te regale la gracia de poder derramar lágrimas de compasión por esas personas que sufren. El Papa Francisco critica mucho la globalización de la indiferencia que los medios y las redes han traído a nuestras sociedades. Y bueno, creo que es una oportunidad para pedirle a Dios que nos regale esa capacidad de empatizar y de bueno, poder construir una sociedad más fraterna, más, más igualitaria en la que todos podamos sentarnos a la mesa y podamos todos entendernos como hijos y hermanos en un mismo Dios. Aprendamos a que nos duele un poquito el dolor de los otros. No nos insensibilicemos ante lo que vemos en las noticias, pero también a la vuelta de la esquina. Pedirle a Dios que nos ayude a tener un corazón grande, capaz de acoger la diferencia y, y esa acogida parte por el corazón, porque los actos de violencia son siempre un acto ya segundo, los actos de discriminación de cualquier tipo, pero que
el cristianismo tiene eso de genial. A mí me acuerdo, me impresionó un profesor de filosofía, el profe Salinas, que fue un genio. eh, Él hablaba que una de las grandes cosas que trajo el cristianismo fue la interiorización de la ley. Cuando Jesús decía, bueno, no, yo no te digo, yo no te digo solamente ahora no robes, que era el mandamiento que venía de la ley de Moisés, sino que no codicies los bienes ajenos. No te digo solamente no cometas adulterio, sino que no anheles y no codicies la mujer de tu prójimo. O sea, que parta por una actitud espiritual. Por eso recemos por las personas que están a nuestro alrededor, que percibimos como diferentes, que percibimos como que hay algo que nos separa, que nos aleja profundamente. Nuestro país, no me quiero meter en este tema hoy, quizás más adelante lo podemos conversar, pero ha estado tan polarizado socialmente, políticamente, después de la crisis del 18 de octubre, que lo que nos una sea más fuerte, que lo que nos una sea más grande. Eso, pues, amigos, mi anhelo en principio es hacer esto, es comenzar a hacer esto en vivo por ahora, no sé, una vez a la semana, los miércoles a las 6:30. Eh, Así que si les gustó, únanse, compártanlo. Ojalá que pueda servir, que pueda aportar en la reflexión. Y bueno, nos seguimos acompañando y seguimos alimentando el espíritu en este tiempo de pandemia. Seguimos rezando por los enfermos, por el personal de la salud, también por todos los que tienen en sus manos tomar decisiones que repercuten en el bien de la sociedad. Saludos a todos, que Dios los bendiga y nos vemos el otro miércoles a las 6:30. Déjenme ahí sus comentarios de qué les gustaría compartir la fe y conversar. Nos vemos el otro miércoles, si Dios quiere, a las 6:30 en otro en vivo de compartir la fe. Eso, un abrazo grande. Aquí de fondo están sonando los Tres con su disco Fome, clásico de los Tatitas, como yo, ¿cierto? Bueno, abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao.